La irrigación del encéfalo. Las arterias del encéfalo están integradas por dos arterias carótidas internas y las dos arterias cerebrales, y sus ramas se anastomosan en la superficie inferior para formar el círculo arterial cerebral. Las arterias carótidas internas, estas comienzan en la bifurcación de las arterias carótidas común y ascienden por el cuerpo y perforan la base del cráneo, al pasar por el acueducto carotídeo, y se dividen en las arterias cerebrales anterior y media. Las ramas de la porción cerebral podemos encontrar la arteria oftámica, la arteria comunicante posterior, la arteria caroide, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y las arterias vertebrales ascienden por el cuello pasando a través de los forámenes de la apófisis transversal de las 6 vértebras cervicales superiores. Las ramas de las porciones craneal podemos encontrar las ramas meningeas, la arteria espinal posterior, la arteria espinal anterior, la arteria cerebelosa posterior inferior, la arteria vulvares. Las arterias basilares está formada por la unión de dos arterias vertebrales y ascienden en un surco sobre la superficie anterior de la protuberancia. En las ramas encontramos 5 arterias que son las arterias pontinas, las arterias laberínticas, las arterias cerebelosas, la arteria inferior, la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebral posterior. El círculo arterial cerebral se encuentra en la fosa interpendicular en la base del encéfalo y está formada por la anastomosis entre dos arterias carótidas internas y dos arterias vertebrales. Las arterias comunicantes anterior cerebral anterior, comunicante posterior y cerebral posterior contribuyen a formar el polígono. Las arterias para las áreas encefálicas específicas, el cuerpo estriado y las cápsulas internas están irrigadas principalmente por las ramas centrales, estriadas media y lateral de las arterias cerebrales medias y las ramas centrales de las arterias cerebral anterior y el resto de la estructura. La correlación clínica, el esquema cerebral. La pérdida de conciencia se produce alrededor de 5 a 10 segundos y si se corta completamente el flujo de la sangre al cerebro, el daño cerebral es irreversible con la muerte del tejido nervioso. La interrupción de la circulación cerebral en las lesiones vasculares del cerebro son muy frecuentes y el defecto neurológico resultante depende del tamaño de la arteria ocluidas y son con frecuencia las lesiones de las arterias carótidas comunes, las carótidas internas, las arterias vertebrales en el síndrome arteriales cerebrales. La oclusión de las arterias cerebral anterior puede producir los siguientes signos y síntomas, como la hemiparexia y las hemianestesias, que afectan principalmente a las piernas y a los pies, incapacidad para identificar los objetos correctamente y además hay cambios en la personalidad. La oclusión de las arterias cerebrales medias reproducen hemiparexia y hemihipoestesias contralaterales que afectan principalmente a la cara y a los brazos y afectan al hemisferio izquierdo y rara vez al hemisferio derecho. Las hemianoxias homóminas contralaterales y las
azonoxia afectan al hemisferio derecho y rara vez afecta al hemisferio izquierdo. La oclusión de la arteria cerebral posterior puede producir hemianoxias homóminas contralaterales con algún grado de conservación muscular y daños a la corteza calcarina. También se puede encontrar la anoxia visual y también afecta a la memoria. La oclusión de las arterias carótidas internas. Los signos y síntomas son la exclusión de la arteria cerebral media y existen pérdidas completas o parcial de la visión del mismo lado. La visión del mismo lado. La obstrucción de la arteria vertebrobasilar puede producir la pérdida de sensación, de dolor, la temperatura ipsilateral de la cara y contralateral del cuerpo. La crisis de la hemianoxia o cegueras corticales completas. El deterioro del flujo sanguíneo cerebral está originado por un gran número de patologías y lo más importante, se considera bajo las siguientes epígrafes: las enfermedades que alteran la presión arterial y las paredes arteriales y originan bloqueo de la luz arterial. Enfermedades que alteran la presión arterial, tales como la hipertensión de la postura, el shock físico y psicológico, cambios en la viscosidad sanguínea, síndrome del seno carotídeo, enfermedades cardíacas. También encontramos las enfermedades de las paredes arteriales, que estas enfermedades pueden afectar a las principales arterias que irrigan al cerebro y su trayecto a lo largo del cuello y por el cráneo, enfermedades que determinan el bloqueo de la luz arterial. El embolismo de la arteria asimila y puede producirse de dos formas. El trombo puede producirse en cualquier parte del recubrimiento endotelial, desde el lado izquierdo del corazón y los grandes vasos de lo que originan las arterias cerebrales. Los émbolos grasos de la médula amarilla marcerada penetran en las venas nutricias y pasan otra vez en la circulación pulmonar y terminan bloqueando las múltiples y pequeñas arterias cerebrales terminales. Aneurismas cerebrales, aneurismas congénitos, aneurismas que pueden presionar vecinas como el nervio óptico en los pares craneales 3, 4 y sexto y producen síntomas y signos o pueden romperse bruscamente en el espacio subaracnoide. La muerte puede ocurrir rápidamente o el paciente puede sobrevivir a la primera hemorragia solo para morir semanas o días después. Hemorragias intracraneales pueden ser consecuencia de un traumatismo o lesiones cerebrales. Las hemorragias subaracnoides suelen ser consecuencia de las extravasaciones o rupturas de un aneurisma congénito. De las hemorragias cerebrales se debe a la ruptura de las arterias ateromatosas y es más frecuente en los pacientes con hipertensiones. También pueden producirse en los pacientes de mediana edad. Los pacientes pierden inmediatamente la conciencia y la parálisis es evidente cuando ésta se recupera en algunos casos. La hemorragia se abre al ventrículo lateral, dando lugar a una pérdida de conciencia más profunda y las lesiones corticoespinales en ambos lados.
del cuerpo. Las hemorragias también pueden producirse en el puente y en el cerebro.